Hablaremos hoy de las tentaciones de San Antonio. Atención. Usted sabe que los ascetas, de los que hemos hablado muchas veces aquí, eran monjes medievales que se retiraban al desierto para estar más cerca de Dios y se sometían voluntariamente a toda clase de privaciones. Casi siempre eran tentados, si es que se atiende a su propio testimonio, eran tentados ¿por quién? Por el demonio. El demonio tenía la intención de alejarlos de la virtud y entonces los tentaba, los perturbaba. Se le aparecía, por ejemplo, bajo formas horrorosas para hacerlos huir, o mejor dicho, no, o sea, como monstruo, como serpiente. Cuando San Antonio llegó al desierto egipcio, a la Tebaida, vivió muchas disputas con el diablo, disputas que luego fueron pintadas por Hieronymus Bosch, llamado el Bosco. Parece que una noche una tropa infernal produjo un ruido tan intenso que toda la morada de Antonio fue sacudida. En realidad era una cueva de Morondanga. Imagínense, los anacoretas no van al Radisson. No, es un buen título para una novela. Sí, sí. Los anacoretas no van al Radisson. Bien, y sacudió toda la caverna, se resquebrajaron las paredes y los demonios entraron desprolija y tumultuosamente y se presentaron bajo la forma de leones, osos, toros, etc. Antonio permaneció, sin embargo, en su caverna. Y los demonios también, no se iban, pero Antonio tampoco. Pasaron varios meses y parece que después de cada lance, después de cada sacudida, Antonio quedaba muerto de cansancio y de terror en el suelo, desmayado. Pero nunca abandonó la caverna, y mucho menos la vida ascética que había elegido. Pero si bien esto era lo clásico, después aparecieron las apariciones del diablo, ya bajo una forma no terrorífica, sino tentadora, bajo la forma de mujeres jóvenes y hermosas. Parece que Antonio se cruzó un día con una muchacha en el desierto. Ya el hecho tiene algo de inusual. Sí. Muy raro cruzarse con una muchacha en el desierto. Antonio siguió su camino, pero estaba seguro de haberse encontrado con el diablo. La verdad es que no se especifica si la mujer era una tentación diabólica o si se trataba simplemente de una peregrina. Pero el profesor Lacarrié dice que la distinción hubiera sido vana, puesto que para San Antonio, en tanto que asceta, todas las mujeres eran el diablo. Antonio murió en el año 356 a la edad de 105 años. Escribió su biógrafo lo siguiente, tengo aquí la biografía. Vivió hasta la vejez sin que sus fuerzas disminuyeran y ninguno de sus dientes cayó. Bueno, esto también tiene moraleja. Lo que quiere decir aquí el biógrafo es que si yo dejo pasar a todas las mujeres en el desierto y no las saludo, llegaré fuerte y con dientes hasta el día de mi muerte. Bueno, yo prefiero detenerme a saludar a las muchachas que no esa clase de vida. Pero hablemos de la tentación de San Pachón, que es la que más me gusta porque sufrió la tentación de alguien del pasado. Fíjese, San Pachón llevaba 40 años en el desierto, no hacía más que pensar en su salvación. Oh, mi salvación, mi salvación. Parecía Bilardo. Sí. Qué pensamiento lineal, por favor. Un día comenzó a atormentarlo algo y escribió, agarró un lápiz y escribió. Un día, habiéndose presentado el diablo en la forma de una joven etíope, a quien yo había visto en Etiopía un verano recogiendo trigo, me pareció que ella venía a sentarse sobre mis rodillas
y me dio tal deseo de ofender a Dios que me sentí ultrajado de dolor. Tras darle un cachetazo a la chica, Sí, por favor. ella desapareció. Pudo resistirse, sin embargo, el santo, y le dio un cachetazo, fíjese, ¿no? Pero, aquí viene el detalle, la mano de San Pachón, todavía 2 años después, despedía tan mal olor que ni él mismo podía soportar su pestilencia. El sentido poético de esto es más bien extraño. Pero bueno, es cierto que algunos recuerdos son también fuerzas demoníacas que nos sitúan en una conducta de la cual no podemos salir. Recuerdos que nos empujan hacia una patología pecaminosa, cuando no hacia la locura. La tentación esta de San Pachón no es única. El diablo aparecía muchas veces bajo la forma de una mujer de maravillosa hermosura. Generalmente fingían estar extraviadas en el desierto y decían que se dirigían a cualquier lugar, ¿no? Y a veces se acercaban a los anacoretas y le pedían hospitalidad. Esto le sucedió a Juan de Egipto, según la historia de los monjes de Rufino. Un día, el diablo tomó la forma de una mujer bellísima y llegó hasta la caverna de Juan. ¿Quién es? Sí. Una joven extraviada. Fingió estar extenuada y le dijo: la noche me ha sorprendido en este desierto, a donde he venido para ocultarme. Permitidme, os suplico, descansar un poco en un rincón de vuestra celda, a fin de no ser devorada por las bestias. Me gusta la prosa de esta chica. Sí, bueno. A fin de no ser devorada por las bestias es algo que me enamora inmediatamente. Amén de ya las otras virtudes que venían, la joven extenuada, desierto, todo esto ya me enamoró. Pero cuando habló y dijo, a fin de no ser devorada por las bestias, me terminó de enamorar. Qué complicado que veo este panorama. Sí. Juan de Egipto aceptó y le preguntó cuáles eran los motivos que le obligaran a andar por el desierto. Le habrá dicho: y bien, señorita, dígame, ¿cuáles son los motivos que le obligan a andar por el desierto con esas ropas? Y dicen que ella lanzó en su discurso todo el veneno de sus encantos. Imagínese el discurso. Dice, Señor, el deseo, qué sé yo qué, No puedo- no la soporto. llama de ardo y que qué sé yo. Tengo que andar ligera de ropa. Claro, porque- y recorre tal parte con tal cosa en tus manos, que todo eso, que es Señor. estos discursos así, ¿no? Claro. le falta Bueno. la guaflera y estamos Claro, claro. Sin embargo, esto conmovió el espíritu del solitario. Y a estas palabras siguieron unas segundas, más dulces aún, y mezcladas con risas y caricias. Ja, 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 je, 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 je. Y según la crónica, la mujer tuvo el atrevimiento de llevar las manos a las barbas, ajá, Sí. y al mentón de la seta, ajá. Y según las crónicas, llegó a besarle la cabeza y hasta el cogote. Por favor. No tenía límites esa Sí. mujer. Ahora, qué precisión anatómica. Sí. O qué precisión metafórica. Sí. Condenado a 10 infiernos, Juan de Egipto quiso iniciar abrazos impúdicos. Le dijo, con permiso, voy a iniciar abrazos impúdicos. Pero ¿cómo lo va a anunciar? Por favor. Entonces el demonio se desvaneció entre sus manos como esos palitos de azúcar. Y mientras tanto lanzaba alaridos espantosos. Qué horrible que debe ser eso. Sí. Vos le decís a una mina que te provocó, ay, qué sé yo, y bueno, está bien, dice. Voy a iniciar abrazos impúdicos. ¿Y qué hace? Te escupís la mano y la abrazás a la mina Humo. y se te hace humo en los brazos y Y encima... alarido. ¡Ay, ay! Como si fuera un demonio. Digo yo, ¿a qué estamos jugando?
Entonces, peor todavía, apareció un tropel de demonios que se agrupó alrededor de Juan de Egipto y comenzó a reírse, ja, ja, jara, jai, jai. Por haber sido tentado, Juan abandonó el desierto y se dedicó al comercio y fue feliz para siempre. Pero entonces le hizo bien. Sí, yo creo que sí. Los ascetas hablaban también del envío de un sentimiento que adjudicaban al diablo y que era la asidia, una palabra griega que significa indiferencia, apatía del corazón y del alma. En el libro Destituciones de los monjes de Egipto, Casiano escribió que se trataba de una fiebre pertinaz, la asidia, cuyos síntomas empezaban a aparecer gradualmente. El asceta empezaba a sentir horror por el lugar donde vivía, ¿no? Por su celda, su caverna. Después, desprecio por sus compañeros y hermanos. La asidia es un mal de la soledad y se atribuía al demonio y era enviada generalmente al mediodía. Es la hora, atención amigas, es la hora que te agarra la asidia, te agarra. El medievalista italiano de la Universidad de Bolonia, Vito Fumagalli, Sí, Está lo Fumagalli. conozco, ahí está. Salga afuera, Fumagalli. Sí. Cuenta que en los siglos X y XI los monjes europeos le tenían miedo al sueño, pues la carne durante las horas nocturnas escapa de la virtud. Casiano en el siglo X distinguía entre las visiones nocturnas voluntarias y las involuntarias. Las primeras las provocaba un deseo no combatido, las segundas eran independientes de la voluntad del hombre, pero también amargas derrotas. Decía Casiano que las visiones nocturnas eran amargos naufragios y triunfos del demonio. Hemos hablado acá muchas veces de los íncubos y los súcubos. En realidad eran demonios que aparecían en sueños bajo la forma de mujeres y hombres respectivamente. Entonces, ante este temor, los monjes dormían poco. Casi todos dormían, poner entre 1 y 2 horas. Y se establecían guardias para despertar a aquel que durante el sueño iniciaba movimientos deshonestos. Estaba el tipo mirándote por ella se hacía un movimiento deshonesto. Como por ejemplo guiñar el ojo. No, que Wagner está durmiendo. Abría un ojo. O hacer la seña del mate y venga, ponele. Bien. Contemos para terminar un episodio de una asceta que hacía cosas raras para evitar las tentaciones. El franciscano Pedro de Alcántara llegó a santo, después de morir, naturalmente, murió en 1552. Dicen que nunca miró a una mujer y en verdad nunca miró a nadie. Pero no era ciego, simplemente procuraba no mirar. Pedro conocía a los otros frailes por la voz. Nunca levantaba la mirada del suelo y a veces andaba con los ojos cerrados. Cuando tenía que ir a algún sitio de viaje, no sabía por dónde pasaba. Se contentaba con ir detrás de los compañeros, atado a una soga. Pasaba en vela toda la noche, no dormía. Y después mortificaba sus sentidos, que era la ventana del alma, ¿no?, para evitar tentaciones. Este muchacho, además de dormir poquísimo, no se protegía ni del calor ni del frío. Comía una vez cada 3 días, hablaba poco y torturaba su carne. Santa Teresa dice que aquella penitencia le dio resultado y que a ella misma se le apareció el santo en un par de oportunidades, aureolado así de buena victoria. Qué bárbaro pasar por el mundo viendo solo el piso, ¿no? Igual, a mí me gustó aquella consideración de San Antonio cuando se cruza en el desierto con una mujer y enseguida dice que es el diablo. Claro, él no pensó, para él toda muchacha era el diablo. Extraordinario. Hemos sido... Hoy sabemos que en general el diablo no son las mujeres
y si acaso son los hombres. Pero fuimos a la discoteca a pedir un disco acerca de las tentaciones de San Antonio, qué sé yo. Y el tipo me dijo que no era Z, pero que... ¿Qué va a hacer a Z? ¿El No, discotecario? Z. también No es aseta, pero está todo el día en la discoteca. que muchas veces se le presentaban, especialmente al mediodía, Ajá. se le presentaba mujeres medio desnudas y le decían... ¿Qué va a pasar acá en y la él me radio? dice, y sabe que yo al principio las rechazaba, pero ahora las acepto, dice. No sé cómo lo va a tomar, me dijo. Con hielo. Bueno, No, señor. entonces le dije, deme un disco de tentaciones. ¿Y qué le dio? Y me dio un disco que se llama Mi Tentación, una canción. Vamos a escuchar a la orquesta de Astor Piazzolla tocando Mi Tentación, que en realidad es una canción brasileña. Tiene una forma casi parecida a la del lloro. Piazzolla la toca como un tango. Yo no sé si esta canción es anterior a Adiós Nonino o a Nonino. Puede ser, pero ustedes van a notar esto. Es una canción que no es de Piazzolla, es de un tipo, dos tipos brasileños. Uno se llama Morenaz o algo así. Y hay una parte, la canción es... Hay una parte que hace así la canción. Después la va a tocar como tango. Epa, dice uno. Sí, hay cierta... No está tocada así, yo la toco como la canción brasileña. Está tocada como un tango. Y en la segunda parte van a encontrar esto. Eso es muy parecido. Sí. No estamos denunciando plagio, sino reconociendo antecedentes. Piazzolla no necesitaba plagiar a nadie. No. Y es lícito esto. Es lícito apropiarse de una referencia. Pero es raro, ¿no? Es raro y muy sugerente. Escuchamos entonces a la orquesta de Astor Piazzolla en Mi Tentación.